Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Nero. Me llamo Daniela y quiero contar algo que me ha acompañado como una sombra desde hace ya varios años. A veces me pregunto si contar esto es buena idea, si no es como abrir una jaula que debía quedarse cerrada. Pero ya no puedo con el peso, ya no puedo dormir bien, y cada vez que llueve siento que algo está más cerca. Todo comenzó en aquel trabajo con el señor Ramiro, el paramédico que vivía solo, al fondo del pueblo, justo frente al canal. Nadie lo quería mucho, pero todos sabíamos que si había un accidente en el monte o con maquinaria, él era el único que sabía qué hacer. Yo tenía 24 años cuando empecé a ayudarle. Él ya estaba viejo, rengueaba de una pierna y le temblaban las manos, pero todavía se metía a las zonas de tala ilegal donde otros no querían ni acercarse. Me pagaba poco, pero me enseñó cosas que no aprendí ni en la secundaria ni en ningún otro lado. Lo raro era cómo volvía después de esos viajes. Siempre sucio, con las botas llenas de lodo negro, los ojos rojos como si no hubiera dormido, y ese olor, un tufo a humo, leña húmeda y algo más. Algo que no sabría describir, pero que se me pegaba a la nariz y me daba náuseas. Después de algunas semanas, uno de los capataces llegó gritando a la bodega donde Ramiro atendía. Decía que un árbol se había venido abajo y que había varios heridos. Ramiro intentó pararse, pero se quejó del dolor en la pierna. Me miró con esos ojos cansados y solo dijo: «Vas tú, no hay más». No tuve opción. Agarré el botiquín, me subí a la camioneta vieja y seguí al capataz por caminos de tierra que parecían abrirse a la fuerza entre la selva. Todo era verde oscuro, húmedo, y las ramas arañaban los vidrios como si quisieran meterse. Cuando llegamos al claro, el ruido de las motosierras ya se había apagado. Todo era gritos, sangre y lodo. Había dos hombres con cortes profundos en las piernas, uno con un brazo colgando y otro llorando, abrazado a un tronco. Me bajé temblando, tratando de hacer lo que Ramiro me había enseñado, pero no podía dejar de mirar alrededor. La vegetación era espesa, y entre los árboles más altos algo llamó mi atención. Había una figura encorvada, completamente inmóvil, como si estuviera agazapada, observando. Sus brazos eran larguísimos, casi hasta el suelo. No se movía, pero juro que sentí que su mirada se me clavaba en el estómago. No le dije nada a nadie. Me concentré en vendar y estabilizar lo que pude, y en cuanto llegó otra camioneta para llevarse a los heridos, pedí que me regresaran. Pero desde ese día, algo cambió. No era solo el recuerdo de los heridos, ni el miedo que me dio esa figura. Era una sensación pegajosa, como si algo se me hubiera adherido en el monte. Empezaron a pasar cosas raras en mi cuarto, sobre todo cuando llovía. Al principio pensé que era la imaginación, pero luego vino ese sonido, ese silbido finísimo que siempre suena al lado de mi cama, justo cuando el agua empieza a estancarse afuera. La primera vez que escuché ese silbido fue 2 noches después de aquel viaje. Había estado lloviendo sin parar desde la tarde, una de esas lluvias pesadas que inundan los caminos y hacen que el canal se desborde. Me desperté cerca de las 3 de la mañana porque sentí que algo se movía al lado de mi cama. No era un ruido fuerte, ni pasos, era apenas un soplo, como cuando alguien silba sin fuerza, casi entre dientes. Me incorporé de golpe, encendí la lámpara y no vi nada, pero el sonido seguía ahí, muy bajito, como si viniera desde dentro de la tierra. Pensé que era alguna fuga de aire o tal vez el viento colándose por una rendija. Me levanté, revisé puertas y ventanas y todo estaba cerrado. Fui al baño, me lavé la cara
y al regresar al cuarto me detuve en seco. La ventana que daba al patio tenía gotas por dentro, como si alguien hubiera respirado muy cerca del vidrio. No eran gotas normales, estaban marcadas como con dedos largos, alargados, que se deslizaban hacia abajo. Me quedé paralizada. Luego escuché otro silbido, esta vez más agudo, más cerca. Y ahí fue cuando supe que lo que había visto en el monte no se había quedado allá. Durante las siguientes semanas, el silbido se volvió constante cada vez que llovía fuerte. No era todos los días, solo cuando el agua se estancaba en el patio o el canal se desbordaba. En esos momentos, yo me acurrucaba con una cobija sobre la cabeza, rezando para que parara. Lo peor no era el sonido, sino la sensación de estar siendo observada. Podía sentir cómo me recorrían la espalda unos ojos que no estaban en el cuarto, pero que de algún modo me veían. Le conté a mi mamá, pero solo me dijo que dejara de ver cosas y que ya estaba grande para andar creyendo en tonterías del monte. Un día decidí ir a ver a Ramiro. Quería preguntarle si él había visto también esa figura o si le había pasado algo parecido. Cuando llegué a su casa, la encontré cerrada con candado. Fui con una vecina, la señora Tomasa, y me dijo que desde hacía 2 semanas nadie lo había visto, que su camioneta estaba ahí, pero que él no había salido ni se escuchaba nada dentro. Esa misma noche me animé a asomarme por la ventana de su casa. No vi a nadie, pero había marcas en el piso, como si algo hubiera arrastrado sus pies por toda la sala. Había lodo seco pegado a las paredes, como si lo hubieran salpicado con violencia. A partir de ahí, empecé a tener sueños muy raros. No pesadillas como tal, pero sí imágenes que me despertaban con el corazón a 1000. Soñaba con árboles enormes, torcidos, y con una figura caminando entre ellos. Siempre estaba de espaldas, pero podía ver que sus brazos colgaban como ramas muertas. En uno de esos sueños, se daba la vuelta, no tenía cara, solo una especie de hueco oscuro, profundo, como una boca abierta que no terminaba nunca. Me desperté empapada en sudor y cuando vi el reloj, eran las 3:33. Afuera llovía, y sí, otra vez, el silbido estaba ahí, esta vez debajo de mi cama. Esa noche no pude quedarme en mi cuarto. Me salí corriendo, casi me caigo por las escaleras y me metí a dormir al cuarto de mi hermana menor. Le inventé que había arañas en mi cama porque no quería que pensara que estaba loca, pero mientras intentaba dormir en su colchón, el silbido siguió, ahora desde el pasillo. No le dije nada, solo cerré los ojos y me tapé los oídos con fuerza. Desde entonces, cada vez que empieza a llover fuerte, yo ya no duermo. Me siento en una esquina del cuarto, con todas las luces prendidas, rezando en silencio y viendo la puerta, esperando no escuchar ese silbido otra vez. Un domingo por la tarde, justo después de una lluvia que dejó todo encharcado, fui a la bodega donde trabajaba con Ramiro. La encontré abierta. No había nadie, pero las cosas estaban revueltas, como si alguien las hubiera registrado a la fuerza. En el suelo encontré uno de los maletines de primeros auxilios con manchas de barro. No pude evitar acercarme más, aunque el lugar olía a humedad rancia. Sobre una mesa había un cuaderno viejo. Al hojearlo, vi notas escritas por Ramiro. Fechas, nombres, heridas, coordenadas. Pero lo más extraño fue una página doblada que tenía un dibujo. La silueta de esa figura con brazos larguísimos y la palabra rezador escrita debajo en letras temblorosas. No sé por qué, pero esa palabra me dejó helada. No tenía sentido. ¿Rezador? ¿Como alguien que reza? ¿Qué tenía que ver eso con lo que vi en el monte? Me llevé el cuaderno a escondidas y esa noche lo leí completo. En algunas partes, Ramiro escribía sobre una presencia en la zona de Tala, algo que no era humano, que caminaba entre los árboles después de las lluvias y que solo aparecía cuando la tierra estaba mojada. Decía que los heridos a veces hablaban de un hombre de brazos largos
que los observaba en silencio antes de que ocurriera el accidente. También mencionaba el silbido, lo llamaba la señal. Ahí entendí que no estaba loca, que lo que me pasaba no era solo paranoia. Ramiro lo sabía. Lo había visto antes que yo y tal vez por eso ya no salió más de su casa. Seguí leyendo y encontré algo que me heló la sangre. Una nota escrita en tinta roja, diferente a las demás. Decía: si el rezador te mira, ya no te suelta. Se te queda pegado, espera que llores y entonces reza por ti. Sentí un nudo en el estómago, como si alguien hubiera apretado mi interior con una mano helada. Cerré el cuaderno de golpe y en ese momento se fue la luz. Era de noche y la lluvia había comenzado otra vez. Corrí por velas, como loca, y mientras las encendía, escuché un golpeteo suave en la puerta de la cocina. No eran golpes fuertes, más bien como si alguien pasara los dedos lentamente por la madera. Me quedé quieta, temblando. El golpeteo paró. Me acerqué con cuidado, conteniendo la respiración, y me asomé por la rendija. No había nadie, pero al bajar la vista vi 2 marcas de pisadas mojadas, como si alguien muy delgado hubiera estado parado ahí, descalzo y con los dedos de los pies extremadamente largos. No abrí la puerta, solo me senté en el piso, abrazada a las piernas, esperando a que amaneciera. Después de aquella noche, todo fue empeorando. Ya no hacía falta que lloviera mucho. Con que el cielo se nublara o el aire se pusiera pesado, el silbido regresaba. A veces era de día, cuando estaba sola en casa, y otras veces mientras caminaba por los bordes del canal buscando distraerme. Pero no servía. El rezador, porque ya no tenía otra forma de nombrarlo, estaba cada vez más presente. Y no solo lo sentía yo. Mi hermana empezó a quejarse de pesadillas. Decía que soñaba con un hombre que le pedía que rezara por él, que le hablaba desde abajo de la cama con una voz quebrada, como si llorara. Nunca se lo dije, pero supe que lo había alcanzado también. Decidí volver a la zona de Tala. No sé si fue por desesperación o por querer entender, pero sentía que la única forma de librarme de esto era enfrentarlo. Me costó convencer a un chofer que me llevara. Le dije que iba a buscar una herramienta que se me había olvidado cuando trabajaba con Ramiro. A regañadientes, aceptó dejarme y recogerme una hora después. El monte estaba peor que antes. Árboles caídos, ríos de lodo y un silencio tan denso que me zumbaban los oídos. Caminé con cuidado, siguiendo el sendero que recordaba. Después de unos minutos, llegué al claro donde vi por primera vez a esa cosa. Todo seguía igual. Los mismos troncos partidos, las marcas de motosierra en la tierra y un olor a humedad podrida que me revolvió el estómago. Me acerqué al árbol caído donde habían atendido a los heridos. Me agaché, toqué el barro y sentí que algo me observaba. Me paré de golpe. Ahí estaba, entre los árboles, en la misma posición, encorvado, quieto, con los brazos casi tocando el suelo. No se movía, pero no necesitaba hacerlo. Sentí un terror tan profundo que me dieron ganas de llorar, pero recordé la nota de Ramiro. Espera que llores, y entonces reza por ti. Me mordí el labio hasta sangrar, apreté los puños y no dejé que se me escapara ni una lágrima. Lo más extraño fue que, al no mostrar miedo, la figura comenzó a retroceder. Lentamente, como si se hundiera entre los árboles, sin hacer ruido, sin apartar la mirada. Me quedé ahí, paralizada, temblando. Cuando ya no pude verla más, caí de rodillas, respirando con dificultad. El chofer llegó puntual y no dije nada durante el camino de regreso. Esa noche no hubo silbido, tampoco al día siguiente. Por un momento pensé que tal vez lo había vencido, o al menos lo había hecho retroceder. Me aferré a esa idea como si fuera una tabla en medio del agua, pero no duró mucho. Una semana después, el rezador volvió, no con el silbido, sino con otra cosa. En la pared de mi cuarto, justo sobre mi almohada, aparecieron marcas de barro en forma de dedos largos. No podía más.
Fui con un viejo curandero que vivía al otro lado del canal. Le llevé el cuaderno de Ramiro, las marcas, y le conté todo. Me miró con los ojos entrecerrados y me dijo algo que no se me va a olvidar jamás. Ese no es un muerto ni un espíritu, es una intención, algo que se formó de tanto dolor derramado en ese monte. No se mata, no se limpia, solo se le evita. Pero ya era tarde, ya lo traía conmigo. Después de hablar con el curandero, supe que ya no había vuelta atrás. Me recomendó una limpia solo para fortalecerme, para que no se me metiera más adentro. Dijo que podía ayudarme a cerrar los canales por donde esa cosa se me había pegado. Accedí, aunque en el fondo sabía que no serviría de mucho. Aún así, hice todo como él mandó. Baño con hierbas, rezos con velas negras, ayuno por 3 días. Durante ese tiempo, el silbido se detuvo. Las noches fueron tranquilas, demasiado. Y eso me asustó más, porque era como si el rezador estuviera esperando que yo bajara la guardia. Una noche de tormenta, mientras mi familia dormía, volví a sentirlo. No el silbido esta vez, sino una presencia más pesada. Como si el aire dentro de mi cuarto se hubiera convertido en agua espesa. Me costaba respirar. Me paré para abrir la ventana pensando que era el encierro, pero al voltear vi que el espejo del ropero estaba completamente empañado. Me acerqué. Había algo escrito con dedos en el vidrio. Ya no llores. Me paralicé. No estaba llorando, todavía. Pero esa frase tan directa, tan íntima, me quebró por dentro. Sentí cómo las lágrimas me subían desde el pecho como una ola. Y en cuanto cayeron, lo escuché de nuevo, justo detrás de mí. El silbido, fino, casi imperceptible. Pero esta vez no venía de debajo de la cama ni de la ventana. Venía de mi espalda. Me giré con lentitud, como si el aire me sostuviera a la fuerza. No había nadie, pero vi la sombra, larguísima, pegada a la pared, temblando como si respirara. Di un paso atrás, otro más, hasta que me topé con la pared contraria. Cerré los ojos y recé, sin saber a qué. Al Dios de mi madre, al monte, al mismo rezador, no lo sé. Solo recé. El silbido se alargó, cambió de tono, y por un segundo sentí que me envolvía, como si me cubriera un manto de frío y lodo. Cuando abrí los ojos, la sombra ya no estaba. El espejo estaba limpio, y el cuarto olía a humo mojado. Esa fue la última vez que lo sentí tan cerca. Después de eso, el silbido regresó solo de vez en cuando, como si me vigilara desde lejos. Ya no me paraliza, pero tampoco me deja del todo. Es como vivir con un testigo silencioso, alguien que espera algo que no entiendo. Me mudé del pueblo, ya no vivo cerca del canal, pero cada vez que veo agua estancada, cada vez que una lluvia pesada se queda atrapada en el asfalto, me detengo, porque sé que si dejo que el miedo me gane, si vuelvo a llorar frente a él, va a volver a rezar por mí, y esta vez tal vez no se detenga. Buenas noches, Nero. Me llamo Itzel y quiero contar algo que me ha atormentado desde hace un año. Algo que comenzó en un lugar hermoso y tranquilo, pero que terminó por arruinar mi paz para siempre. Esa noche, la primera vez que escuché la melodía, no estaba en el lago. Estaba en mi casa, en mi cuarto, y con la lluvia golpeando las ventanas. No debía ser posible, pero ahí estaba, una canción suave, lejana, como de mujer, filtrándose por las paredes. Me quedé paralizada. Cerré puertas, ventanas, hasta desconecté la bocina inteligente pensando que era alguna notificación extraña, pero la melodía seguía, bajita, persistente, y muy parecida a la que Alan juraba haber escuchado esa noche en la cabaña. Todo comenzó durante un puente largo, hace un año exacto. Éramos 5, mi primo Alan, mi hermana Laura, mi amiga Denise, el novio de Laura y yo. Alan llevaba meses devastado porque su pareja, Sofía, había muerto en un accidente en el mar. Lo arrastró una corriente mientras nadaban juntos en Acapulco
y nunca recuperaron el cuerpo. Después de eso, Alan cayó en una especie de vacío. Mi tía nos pidió que lo incluyéramos en este viaje, pensando que unos días en la naturaleza, lejos del bullicio, podrían ayudarlo. Rentamos una cabaña frente a un lago escondido, cerca de Valle de Bravo. Era preciosa, toda de madera, rodeada de pinos altísimos y con un muelle privado que se adentraba como 20 metros en el agua. Sonaba perfecto, pero nunca debimos ir. Desde el primer día, Alan se comportó extraño. Apenas llegamos, dejó sus cosas en el piso sin desempacar y se fue directo al muelle. Se quedó ahí más de una hora, solo mirando el agua, sin decir nada. Al principio pensamos que era normal, que necesitaba su espacio, pero esa misma noche, cuando todos nos fuimos a dormir, escuchamos ruidos, pasos en la madera del muelle. Me asomé por la ventana y lo vi parado ahí, completamente quieto, como si esperara a alguien. No me atreví a salir, pero algo en su postura me dio miedo. Se veía ausente, como si ya no estuviera del todo ahí. Al día siguiente, cuando le preguntamos, dijo que no recordaba haber salido, que debió haber sido un sueño. Pero lo dijo con una sonrisa rara, como si le gustara la idea. Pasaron los días y cada vez pasaba más tiempo frente al lago. Una tarde nos dijo, muy tranquilo, que había empezado a escuchar una melodía. «Es Sofía», dijo. «Está allá abajo, en el agua. No está muerta, me está llamando». Nos quedamos en silencio. Nadie se atrevió a contradecirlo. Alan no parecía enloquecido. Al contrario, se le veía más despierto, más vivo, como si finalmente tuviera un propósito. Y eso fue lo más aterrador. La noche del tercer día fue la peor. Llovía fuerte. El lago estaba cubierto por una niebla bajita y espesa. Yo me desperté de golpe, sin razón aparente, con una sensación en el estómago que no puedo explicar. Miré hacia la ventana y otra vez vi a Alan en el muelle, pero esta vez no estaba solo. Había una figura a su lado, borrosa, blanca, como si fuera parte de la bruma. Grité. Todos se levantaron. Corrimos hacia afuera y lo encontramos subido en la lancha de remos, intentando soltarla. Lloraba, pero no de tristeza. Parecía desesperado por alcanzarla. Tuvimos que bajarlo entre todos, forcejeando, mientras él gritaba que Sofía lo necesitaba, que si no la seguía ahora, se perdería para siempre. Esa noche nadie durmió. Después de esa noche todo cambió en la cabaña. Ya no hablábamos tanto, ni hacíamos caminatas o juegos como los primeros días. Todos estábamos tensos, vigilando a Alan sin hacerlo demasiado obvio. Él se volvió más callado, más meticuloso. Cada mañana salía a observar el lago, incluso cuando llovía, y murmuraba cosas que no entendíamos. Una vez lo escuché decir, «Ella no quiere que tenga miedo, solo quiere que la escuche». No supe si estaba hablando solo o si sabía que yo estaba detrás de la puerta. Lo peor es que no parecía un delirio. Era como si realmente creyera que Sofía seguía ahí, en el agua, esperándolo. La última noche, antes de regresar a la ciudad, fue la más silenciosa. Nadie dijo nada durante la cena. Solo se escuchaban los truenos lejanos y la lluvia cayendo suave sobre el techo de lámina. Yo tenía un presentimiento horrible, como si algo estuviera a punto de romperse. En la madrugada, el sonido de la lluvia se mezcló con algo más. Primero pensé que era mi imaginación, pero luego Laura se levantó y me preguntó, ¿escuchas eso? Era una melodía, muy tenue, como un canto de mujer, sin letra, solo sonidos largos, casi como un lamento. Vino del lago, no había duda. Nos asomamos por la ventana del cuarto y no lo podíamos creer. Alan otra vez estaba en el muelle. No solo eso, sino que la lancha ya no estaba. Él estaba parado en el borde mirando al centro del lago, completamente empapado, pero no se movía. Era como si la lluvia no le afectara. Bajamos corriendo, gritando su nombre. Cuando llegamos al muelle, lo vimos de cerca. Sus ojos estaban abiertos, pero tenía una expresión extraña, como si ya no estuviera consciente.
Temblaba y repetía en voz baja, casi, ya casi. Fue Laura quien lo abrazó y lo jaló hacia atrás. Él se soltó, gritando que la canción lo guiaba, que no teníamos derecho a detenerlo. Esa fue la primera vez que de verdad me dio miedo mi primo. Al día siguiente nos fuimos temprano. No hablábamos en el coche. Todos íbamos en silencio, como si hubiéramos presenciado algo que no sabíamos cómo explicar. Alan estaba más tranquilo, pero algo en su mirada había cambiado. No hablaba de Sofía ni del lago, pero tampoco parecía él mismo. De regreso a casa, no pude dejar de pensar en la figura que había visto aquella noche, esa forma blanca a su lado en el muelle. Quise creer que fue una ilusión, un efecto de la neblina y el miedo. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Todos escuchamos la melodía. No fue solo Alan, todos la oímos y nadie quería admitirlo. Pensé que con el tiempo lo olvidaríamos, que esa semana quedaría como un mal recuerdo, una anécdota perturbadora entre amigos. Pero no fue así. Un mes después, mientras llovía fuerte en la madrugada, desperté con un nudo en el pecho. Lo primero que escuché fue el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Lo segundo fue aquella melodía. Era la misma, exactamente igual, y venía desde dentro de mi casa. Me levanté, recorrí los pasillos, revisé mi celular, la televisión, la laptop. Nada estaba encendido. No había explicación, pero el canto seguía ahí, flotando en el aire, como si alguien lo estuviera tarareando del otro lado de la pared. Después de esa noche, empecé a notar patrones. La melodía solo aparecía cuando llovía intensamente, siempre en la madrugada, y siempre cuando estaba completamente sola. Las primeras veces me paralizaba en la cama, sin moverme, solo escuchando cómo ese canto bajito se colaba por las paredes. No era constante, a veces duraba minutos, a veces solo unos segundos, pero siempre me dejaba con el corazón latiendo al límite y una sensación de vacío helado en el estómago. No se lo conté a nadie. ¿Cómo les iba a explicar que una melodía del lago, a cientos de kilómetros de distancia, ahora me seguía hasta mi cuarto? Pasaron semanas sin señales, hasta que un día Denise me mandó un mensaje en la madrugada. Era una nota de voz, con la voz temblorosa, apenas audible. Me dijo, Itzel, está pasando otra vez. La canción, la escucho. Estoy segura de que está aquí afuera. Me quedé helada. Ni siquiera sabía que a ella también le pasaba. Le respondí de inmediato y hablamos por teléfono como una hora. Las dos estábamos seguras de que era la misma melodía. No era una coincidencia. No era producto de la imaginación. Algo se había quedado con nosotros desde aquel viaje. Algo que se había aferrado a nuestras mentes o a nuestras casas. Fue Denise quien me dijo algo que no quería pensar. ¿Y si no era Alan el que estaba loco? ¿Y si todo esto es real y lo que sea que habita ese lago se nos pegó por estar tan cerca? Esa idea me revolvió el estómago. Empecé a revisar grabaciones en mi celular, por si había captado la melodía alguna noche sin darme cuenta. Incluso dejé mi teléfono grabando durante las lluvias, pero no se escuchaba nada, solo lluvia. A veces pensaba que tal vez ese canto solo podía percibirse con el cuerpo, como si entrara por los huesos en lugar de los oídos. Me sentía agotada, confundida y sobre todo muy sola. Un día me armé de valor y visité a Alan. No lo veía desde el viaje. Vivía en un departamento pequeño al sur de la ciudad. Cuando llegué, me abrió con una sonrisa extraña, más delgada, como fingida. Lo noté pálido, más flaco, ojeroso. Platicamos un rato sobre cosas normales, pero en algún punto de la conversación, sin que yo dijera nada, me soltó. «A ti también te canta, ¿verdad?» Sentí un escalofrío desde la nuca hasta los pies. Solo pude asentir. Entonces se puso serio, miró hacia la ventana y me dijo, «A veces sueño que estoy bajo el agua, pero no me ahogo». Ella me abraza. Me dice que pronto, muy pronto, todos vamos a estar con ella. Yo quería creer que era solo un delirio,
pero en su voz había una calma tan profunda, tan segura, que me hizo dudar. Salí de su casa sintiéndome más confundida que antes. Esa misma noche llovió, fuerte, como no había llovido en meses. Y claro, la melodía volvió. Pero esta vez no se quedó fuera de las paredes, se metió a mi cabeza. Me desperté llorando, con la sensación de haber estado cantando en sueños. Y lo más extraño fue que al día siguiente, al revisar mi celular, vi que en mi aplicación de notas de voz había una grabación. No la recordaba haber hecho. La reproduje con el corazón en la garganta. Era la melodía, tarareada con mi propia voz. No podía explicar cómo esa grabación apareció en mi celular. No recordaba haberla hecho, y mucho menos tarareado algo mientras dormía. Pero ahí estaba, con fecha y hora exactas de las 3:17 a.m., justo en medio de la tormenta. Escucharme a mí misma entonar esa melodía tan parecida a la que Alan había descrito, me provocó una náusea inmediata. ¿Era posible que yo también estuviera perdiendo el control? Durante días evité escucharla de nuevo. La tenía guardada, pero no abría el archivo. Solo saber que estaba ahí me alteraba, como si la melodía pudiera activarse en cualquier momento con solo pensarla. Laura fue la siguiente en confesar. Una tarde, mientras comíamos en casa de mi mamá, me miró con los ojos vidriosos y me dijo bajito: ¿A ti también te sigue la canción? Me quedé helada. No quería que ella estuviera metida en esto también. Ella no se había acercado al muelle como nosotros, nunca estuvo tan cerca del agua, pero me dijo que desde hace meses, cada vez que se baña, siente que la ducha cambia de temperatura por momentos, como si alguien más metiera la mano. Y a veces, en el vapor, le parece ver una silueta. Nunca dice nada, pero me confesó que ha pensado en dejar de bañarse por las noches, que el agua ya no la hace sentir limpia, sino vulnerable, expuesta. Entre todas decidimos regresar a la cabaña. No fue una decisión racional, lo sé, pero Denise insistió en que si todo comenzó ahí, tal vez ahí podíamos cerrar el ciclo. Encontramos la misma propiedad en internet y la alquilamos un fin de semana. Alan no quiso venir. Dijo que ya no necesitaba volver, que ella vendría sola cuando fuera el momento. Me hubiera gustado que él nos acompañara, aunque fuera para enfrentar todo juntos, pero al mismo tiempo me daba miedo lo que pudiera pasar si él se encontraba otra vez frente al lago. Sentía que, si regresaba, ya no saldría. Llegamos una tarde nublada. Todo estaba igual. El mismo aroma a madera húmeda, los pinos gigantes, el lago inmóvil como un espejo. Dormimos en los mismos cuartos. Intentamos actuar con normalidad, pero en realidad todas sabíamos que estábamos esperando la lluvia. Y no tardó. A las 2 de la madrugada empezó a llover fuerte. Nos juntamos en la sala con cobijas y linternas, temblando sin hablar. Y entonces, ahí estaba, la melodía, clarísima. No como antes, tenue o borrosa. Ahora era fuerte, envolvente, como si alguien la estuviera cantando justo afuera de la puerta. Y lo peor es que no era una sola voz, eran varias. Salimos al porche, nadie hablaba. Denise iba adelante como si estuviera en trance. Caminó hasta el muelle sin que pudiéramos detenerla. Laura intentó detenerla, pero no reaccionaba. Se quitó los zapatos, se subió al muelle y avanzó hasta el borde. Todo era igual a lo que pasó con Alan. Todo. Pero esta vez nadie la jaló de regreso. Nos quedamos quietas, paralizadas, viendo cómo la niebla la envolvía. Y entonces la vimos. La silueta blanca parada frente a Denise, flotando sobre el agua, sin forma clara pero con presencia. Y Denise, sin decir nada, se dejó caer al lago. Corrimos al muelle gritando su nombre, pero cuando llegamos al borde, Denise ya no estaba. El lago estaba en calma, completamente plano, como si nada hubiera ocurrido. No había ondas, ni burbujas, ni rastro de ella. Nos lanzamos al agua, gritando, buscando, con linternas apuntando a la superficie. Pero no apareció.
Ni una prenda, ni una burbuja, nada. Estuvimos horas mojadas, tiritando, con los dedos arrugados y el corazón a punto de reventar. A las 5 de la mañana, con el sol apenas saliendo, fuimos al pueblo más cercano y llamamos a la policía. Denunciamos la desaparición, dimos nuestras declaraciones. Pero nadie nos creyó. Dijeron que debió haberse ahogado, que el lago era profundo, que a veces el cuerpo tarda en flotar. Pasaron 3 días antes de que las autoridades suspendieran la búsqueda. Dijeron que volverían con buzos profesionales, pero la verdad es que no parecía importarles mucho. Una chica desaparecida en un lago alejado no era prioridad. Laura y yo regresamos a casa con el alma rota. Denise era como una hermana. Nunca imaginamos que el viaje terminaría así. Mi mamá intentó ayudarnos, pero no entendía lo que estábamos viviendo. No sabía de la melodía, ni de las noches sin dormir, ni del vacío que había quedado desde que volvimos de esa cabaña maldita. Por un momento pensé en contarle todo, pero ¿cómo explicarlo sin sonar enferma? Lo peor es que, desde aquella noche, la melodía ya no aparece solo cuando llueve. Ahora puede sonar en cualquier momento. La primera vez fue mientras estaba en el metro, con los audífonos puestos. De pronto, entre la música, escuché la tonada familiar, como si se colara por debajo del ritmo. Me los quité y seguía ahí, detrás de las voces, del ruido del vagón. Luego, una tarde mientras cocinaba, la oí saliendo del chorro del agua. Y no fue una vez, fue muchas. Se volvió parte de mi vida, una presencia constante, como si cada gota de agua estuviera conectada con ese lugar, con ella. Laura empezó a tener pesadillas. Me dijo que soñaba con Denise, pero no como era antes, sino más pálida, con los ojos muy abiertos, sonriendo en silencio desde el fondo del lago. En uno de esos sueños, Denise le susurró que no estaba sola, que ya eran 5 voces allá abajo, que pronto serían 6. Cuando me lo contó, llorando, me aferré a su mano con fuerza. No podíamos permitir que esto nos arrastrara también, pero algo dentro de mí ya lo sabía. No se trataba de querer o no, ya estábamos marcadas. Desde que escuchamos esa melodía por primera vez, ya formábamos parte de algo que no entendíamos. Hace una semana llovió otra vez, con fuerza, y como siempre, ahí estaba el canto. Me encerré en el baño, puse música fuerte, intenté ahogarlo, pero no funcionó. Esa noche, en la madrugada, recibí un mensaje de voz desde un número desconocido. Lo abrí con la piel erizada. Era la melodía, pero esta vez no estaba tarareada. Esta vez era la voz de Denise, clarita, dulce, casi feliz, cantando desde algún lugar lejano, profundo, húmedo. Ya no tengo miedo. Lo que tengo es una certeza. Cuando llegue mi momento, no me va a doler. Solo voy a seguir la música. Buenas noches, Nero. Me llamo Ernesto y quiero contar algo que me ha dejado con el alma hecha pedazos. Desde hace meses no puedo dormir sin sentir que alguien me observa desde los rincones más oscuros de mi casa. Sé que suena a locura, pero juro por mi madre que no estoy inventando nada. Todo comenzó cuando trajeron al señor Luciano de regreso del monte, gritando como si algo se lo estuviera comiendo por dentro, cubierto de lodo, con los ojos vidriosos y las manos temblando como hojas secas. Desde esa noche, mi vida ya no volvió a ser la misma. Yo nací y crecí en una comunidad pesquera en la costa de Campeche. Todos nos conocíamos, todos sabíamos en qué lancha salía quién y qué familia había comido pescado crudo por necesidad. La llegada del señor Luciano fue un evento extraño, pero bienvenido. Un médico militar retirado, serio pero amable, con la mirada de quien ha visto cosas que no se olvidan. Puso un pequeño consultorio en una bodega vieja junto al muelle y me ofreció ayudarle con cosas simples. Acomodar frascos, limpiar instrumentos, preparar café. Nunca vi nada raro en él, al menos al principio. Lo respetábamos mucho,
Atendía desde mordeduras de mantarraya hasta partos complicados. Aunque a veces tenía arranques de silencio, como si se desconectara del presente. Decía que eran cosas de viejo, pero a mí me daba la impresión de que sus pensamientos se iban muy lejos. A veces se quedaba viendo la pared por minutos, como si escuchara algo detrás. No lo molestábamos. Yo solo hacía lo que me pedía, aunque cada vez se encerraba más en sí mismo, hasta que una noche lo trajeron unos hombres del interior del monte. Nunca supe exactamente de dónde venía esa gente, pero se murmuraba que estaban explotando una zona minera clandestina entre los manglares, más allá de la carretera rota. Esa noche llegaron como a las 2 de la mañana, tocando la puerta del consultorio con desesperación. Luciano estaba cubierto de un lodo espeso y oscuro, no como el del río, sino más denso, con un olor que me revolvió el estómago. Lo recostaron en la camilla y comenzaron a murmurar entre ellos que algo se había salido de la tierra, que no debieron excavar tan profundo. Yo pensé que estaban drogados o borrachos. Desde entonces el consultorio cambió. Durante el día todo parecía normal, pero en la noche empezaron los ruidos, pasos, como si alguien caminara con botas húmedas por el pasillo, un aliento frío en la nuca que llegaba sin previo aviso, y ese maldito olor a tierra mojada que no se iba, por más que trapeaba y abría las ventanas. Una noche, incluso vi que una de las camillas se movió sola, como si alguien invisible se hubiera sentado. Pensé en irme, pero algo, no sé qué, me hizo quedarme. Después de esa noche, el señor Luciano nunca volvió a ser el mismo. Aunque físicamente se recuperó, su mirada estaba perdida, como si algo se hubiera roto por dentro. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, murmuraba cosas que no tenían sentido, números, nombres, frases sueltas en idiomas que no reconocía. Una vez lo escuché decir: «Ella está debajo de todos», y luego comenzó a rascarse los brazos como si tuviera algo bajo la piel. Yo trataba de no asustarme, pero dentro de mí, algo me decía que ese hombre no había regresado solo del monte. Una madrugada lo encontré cavando detrás del consultorio. Tenía una pala vieja y estaba sudando a pesar del frío. Le pregunté qué hacía y me respondió que tenía que hacer espacio. Cuando vi el hoyo, sentí que el estómago se me hacía nudo. Había gusanos en la tierra removida y olía como si algo estuviera podrido desde hacía semanas. Esa misma noche, al cerrar el lugar, escuché que alguien me llamaba desde adentro con mi voz. Abrí de golpe, pero no había nadie, solo el eco de mis pasos y otra vez ese aliento frío. La gente del pueblo comenzó a murmurar. Decían que Luciano había hecho un pacto en ese lugar donde lo encontraron. Algunos decían que allá había entierros viejos, huesos prehispánicos o cosas peores. Hubo quien juró que las sombras del consultorio se alargaban cuando pasaban frente a ellas. Y yo empecé a tener pesadillas. Soñaba con hombres sin rostro, arrastrándose entre corredores de piedra, todos empapados en ese mismo lodo espeso. Siempre despertaba con la garganta seca y el corazón acelerado. Una tarde llegó un grupo de hombres en una camioneta vieja. Uno de ellos, al que le faltaban 2 dedos, me dijo que el doctor pedía mi ayuda. Me negué al principio, pero Luciano salió del consultorio y me miró como nunca antes. Serio, directo, como si dentro de sus ojos hubiera algo que no era suyo. Me dijo que si no iba, alguien más iría en mi lugar. No me amenazó, pero su tono hizo que se me encogiera el alma. Al día siguiente, al amanecer, ya estaba subido en esa troca rumbo al campamento clandestino. El camino era largo y estaba lleno de lodo y ramas secas. A veces el chofer se detenía a quitar piedras o bultos extraños del camino. Nadie hablaba. El único sonido era el motor viejo y el canto de aves que no había escuchado jamás. Cuando por fin llegamos, sentí como si el aire se volviera más denso.
El campamento estaba rodeado de árboles retorcidos y en el centro había una entrada oscura en la tierra, como la boca de una bestia. Me dijeron que bajara con cuidado, que los demás ya estaban ahí abajo. No sé por qué, Nero, pero sentí que al entrar dejaba algo de mí atrás. Al bajar por ese túnel, el calor y la humedad me pegaron como una manta podrida. Había un olor penetrante entre moho, sangre vieja y tierra revuelta. La luz era casi nula, apenas unas lámparas colgando con cables expuestos que chispeaban de vez en cuando. Me guiaron por un pasillo estrecho donde el suelo parecía moverse bajo mis pies. Creí que eran alucinaciones, hasta que vi que en las paredes la tierra respiraba. No puedo explicarlo de otra forma. Era como si estuviera viva. Luciano iba al frente, tranquilo, como si ya hubiera estado ahí muchas veces. Llegamos a una especie de cámara más amplia, donde había varios hombres sentados en el suelo. Todos estaban cubiertos de lodo seco, inmóviles, con la mirada perdida. No hablaban, no reaccionaban, no comían, solo respiraban, apenas. Luciano me pidió que los revisara, que los tocara. Cuando puse mi mano en el brazo de uno, sentí que estaba helado, pero su pulso era fuerte. Otro tenía la piel casi translúcida, como si se estuviera deshaciendo desde adentro. Les hablé, les grité, pero fue como hablarle a piedras. Me acerqué a uno que estaba en una esquina, medio oculto tras unas lonas. Cuando me agaché para verlo mejor, sentí que me miraba, pero sus ojos estaban cerrados. Lo juro, Nero, sentí esa mirada como una aguja directa a la nuca. Me levanté de golpe y vi que sus labios se movían. Murmuraba algo apenas audible, pero no era español, ni maya. Era como un susurro que venía de abajo, de las entrañas de la tierra. Luciano me dijo que eso era la llamada y que no todos podían resistirla. En ese momento entendí que esos hombres no estaban enfermos, estaban atrapados. Quise salirme, correr, dejar todo atrás, pero Luciano me detuvo. Me dijo que tenía que ver la raíz del problema. Me llevó por otro túnel, más estrecho, hasta una especie de cavidad donde todo estaba cubierto de raíces gruesas y negras. En el centro había un agujero. No era natural, era Nero. Era perfectamente redondo, profundo, como si alguien o algo lo hubiera abierto con intención. De ahí salía un calor insoportable y un sonido bajo, como un suspiro constante. Luciano se hincó frente al agujero y comenzó a hablarle. En ese momento supe que estaba completamente solo. No podía confiar en él, ni en los demás. Algo lo había cambiado allá abajo, y ahora quería que yo también lo viera, que yo también lo escuchara. Comencé a retroceder, pero cada paso se sentía más pesado, como si algo invisible me jalara hacia ese agujero. Luciano se volteó y me dijo con voz temblorosa: «Ya te eligió. Ernesto, no luches». Pero yo no quería formar parte de eso. No sabía qué era, pero me estaba arrancando por dentro. Y tuve que hacer algo desesperado para poder escapar. No me acuerdo bien de cómo salí corriendo, Nero. Fue como si todo se volviera bruma. Solo recuerdo que empujé a Luciano con fuerza, más de la que pensé que tenía, y corrí por el túnel, tropezando con piedras, con raíces, con cuerpos. Escuchaba voces detrás de mí, voces que no eran humanas, mezcladas con un murmullo constante que salía de las paredes. El aire era cada vez más pesado, como si estuviera respirando lodo caliente. Me arañé los brazos, me raspé las rodillas, pero no paré hasta ver la luz tenue de la entrada. Al salir, ya era de noche. Los árboles parecían haberse cerrado sobre el campamento. Todo estaba en silencio. No había nadie afuera. La camioneta no estaba. Pensé que me habían dejado a propósito o que tal vez nunca hubo camioneta. Corrí entre la maleza sin rumbo, guiado solo por el instinto y un terror que me carcomía los huesos. Sentía que algo me seguía, no con pasos, sino con presencia,
como si cada sombra, cada rama que se movía fuera un ojo observándome. Me perdí en la selva varias horas antes de dar con un camino de tierra. Unos pescadores me encontraron al amanecer, a varios kilómetros del pueblo. Iba cubierto de sangre seca, lodo y con la mirada ida. Me llevaron a casa de mi tía y estuve 2 días sin decir una palabra. Nadie quiso hacer preguntas. Cuando logré hablar, conté que me había caído por una zanja y me había perdido. Mentí, porque si decía la verdad, me encerrarían, o peor, me obligarían a volver. Pero desde esa noche, Nero, mi vida cambió. No puedo estar solo en silencio. En cuanto todo se calma, empiezo a escuchar ese murmullo, a veces suave, a veces como un grito bajo tierra. Intenté volver al consultorio, pero no pude cruzar la puerta. Todo ahí dentro huele a esa cueva, a humedad y raíces podridas. Luciano nunca regresó. Nadie más supo de él, ni de los hombres del campamento. Lo borraron del pueblo como si nunca hubiera existido. Pero yo lo recuerdo bien. Cada noche sueño que está parado frente a mi cama, con la cara llena de tierra, susurrándome con esa voz que no era la suya. Me dice que ella ya está cerca, que pronto todos escucharán. Me despierto con la sensación de tener tierra en la boca. Empecé a notar cosas raras en mí. Me duelen las manos cuando toco tierra seca. Las luces parpadean cuando paso cerca. Y hay días, Nero, en que me descubro hablando solo, repitiendo palabras que no entiendo, como si algo dentro de mí siguiera allá abajo, como si no hubiera escapado del todo. Una noche, mi tía me encontró dormido en el patio, cavando con las uñas. Tenía los dedos llenos de sangre y no recordaba haberme levantado. Desde entonces, duermo con las manos amarradas, porque no quiero volver a excavar. No quiero saber qué hay ahí abajo. Hace 2 semanas vinieron unos hombres preguntando por Luciano. No eran del pueblo, ni parecían policías. Tenían acentos raros y llevaban unos aparatos extraños. Dijeron que estaban investigando anomalías geológicas cerca de la costa. Uno de ellos me miró fijamente, como si ya me conociera, y me preguntó si había visto algo raro en la zona. Yo solo les dije que aquí no pasa nada. Se fueron al día siguiente, pero desde entonces siento que me siguen. No los he vuelto a ver, pero cada vez que salgo al muelle, hay huellas en la arena que no son mías. La otra noche soñé que estaba otra vez en el túnel, pero esta vez no corría. Esta vez caminaba tranquilo hacia el agujero. Luciano estaba ahí, igual que antes, pero detrás de él había algo más. No lo vi, solo lo sentí. Era inmenso, como una montaña viva, respirando, esperando. Me desperté empapado en sudor, con la lengua llena de tierra. Literal, Nero, tierra húmeda entre los dientes. Corrí al baño a vomitar, y lo único que salió fue agua negra. No le conté a nadie, ya nadie me escucha. Todos dicen que desde que volví, no soy el mismo. Y tal vez tienen razón. Me miro al espejo y hay algo en mis ojos que no reconozco. No es tristeza ni locura. Es como si hubiera algo más viéndome desde adentro. No sé si lo traje conmigo desde esa cueva o si siempre estuvo ahí esperando activarse. He intentado alejarme, incluso pensé en irme del pueblo, pero no puedo. Siento que si cruzo cierta distancia, algo va a reventar en mi interior. Como si esa cosa necesitara que yo siga aquí, cerca de la costa, cerca de donde empezó todo. A veces me despierto a medianoche porque escucho pasos dentro del consultorio, aunque lleva semanas cerrado. Otras veces, alguien toca la puerta de mi casa y al abrir, no hay nadie, pero siempre queda ese olor. Esa mezcla entre lodo y raíz podrida, el olor que Luciano traía cuando lo trajeron por primera vez. El olor que nunca se ha ido. Me he resignado a vivir con esto, a convivir con algo que no puedo nombrar. Ya no lucho, pero tampoco cedo. Solo respiro, resisto y escribo esto con la esperanza de que alguien entienda.
Así que si alguna vez, Nero, alguien más te cuenta que ha escuchado susurros saliendo de la tierra, no lo dudes, escúchalo, porque hay cosas allá abajo que nunca debieron ser despertadas, y si un día alguien llega a tu casa cubierto de lodo, temblando y con los ojos perdidos, no lo dejes entrar. No importa cuánto suplique, porque cuando abres la puerta, no solo dejas pasar al hombre, dejas pasar lo que lo sigue. Buenas noches, Nero. Me llamo Rodrigo y quiero contar algo que, hasta el día de hoy, no entiendo completamente, pero que me dejó con un miedo silencioso, de esos que se esconden detrás de las cosas cotidianas. Todo empezó hace unos meses, cuando mi familia decidió rentar una cabaña en medio del bosque, cerca de una represa vieja y abandonada. La idea era desconectarnos, descansar, pero sobre todo, apoyar a mi hermana, Carolina. Ella había perdido a su esposa en un accidente apenas medio año antes. Desde entonces no decía mucho. Se había vuelto una sombra de sí misma. La casa era de esas construcciones de madera oscura, con techos altos y ventanas grandes que daban directamente al bosque. Desde el primer día se sentía una especie de silencio pesado, como si el lugar llevara demasiado tiempo solo. Pero no dijimos nada. Todos fingimos que estábamos bien. Mi hermana pasaba las tardes sentada frente al lago, mirando la superficie como si esperara que algo saliera del agua. Nadie la molestaba, la respetábamos, pensábamos que necesitaba su espacio. Yo trataba de distraerme editando desde la terraza, donde apenas llegaba señal, y mis padres cocinaban o caminaban un poco por los alrededores. Fue la tercera noche cuando pasó lo que nos rompió el viaje. Eran como las 2 de la mañana. Me desperté por un crujido fuerte, como si alguien estuviera caminando sobre la madera húmeda del muelle. Me asomé por la ventana de mi cuarto y ahí la vi. Carolina estaba remando sola, metida en la lancha pequeña que teníamos amarrada. Iba directo hacia el centro de la represa. No llevaba linterna, ni abrigo. Solo avanzaba, con una calma inquietante. El reflejo del agua le daba un brillo raro a su cara. Bajé corriendo a despertarlos a todos. Cuando por fin logramos gritarle desde la orilla, ella no volteaba. Parecía no escucharnos. Mi papá terminó quitándose los zapatos y se metió al agua para nadar tras ella. Fue él quien la alcanzó. Ella estaba rígida, como congelada. No oponía resistencia, pero tampoco reaccionaba. Cuando la sacamos, tenía los labios morados y los ojos abiertos, como si todavía estuviera viendo algo allá, en medio de la oscuridad. Esa noche no durmió nadie. Solo repetía en voz baja, una y otra vez, que la había escuchado cantar, que era la voz de su esposa, que estaba ahí en el agua, llamándola con su canción favorita. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de calma. Nadie hablaba de lo que pasó. Todos fingíamos que no había sido más que un episodio de tristeza profunda, pero yo sabía que no. Empecé a notar cosas raras. El aire dentro de la cabaña olía a humedad, incluso cuando el sol pegaba fuerte desde temprano. Las paredes amanecían con gotas, como si hubiera llovido adentro. Y mi hermana, bueno, ya no se sentaba frente al lago. Solo miraba fijamente una cajita de madera que guardaba bajo la cama. Una noche, mientras ella dormía profundamente, el contenido de esa caja me dejó helado. Dentro de esa cajita de madera, envuelto en una tela negra, encontré un colgante partido en dos. Era de plata vieja, con marcas de óxido, como si hubiera estado sumergido mucho tiempo en agua sucia. No lo había visto nunca antes. Lo reconocería si fuera algo que pertenecía a Carolina o a su esposa, porque solían usar cosas sencillas, más bien discretas. Este colgante tenía una forma rara, como una especie de medallón ovalado con líneas grabadas que no entendí. Lo más extraño era que en una mitad, apenas visible, había una especie de símbolo. Parecía un ojo.
Me dieron escalofríos al tocarlo. Era frío como el metal recién sacado del hielo. Lo volví a guardar sin decirle nada, pero desde esa noche las cosas en la casa se pusieron más raras. Empezamos a sentir un olor constante a madera podrida, como si la cabaña se estuviera descomponiendo desde adentro. Las paredes crujían cada vez que alguien hablaba de cosas tristes. Si mi madre se ponía a llorar por lo bajo, por ejemplo, era seguro que al día siguiente el piso amanecía mojado, con manchas oscuras en las esquinas. Yo ya no podía dormir. Me quedaba despierto hasta la madrugada con mi laptop, fingiendo trabajar, pero realmente solo vigilaba, esperando ver otra cosa fuera de lugar. Una de esas noches, mientras pasaba fotos del viaje a la computadora, encontré una que no recordaba haber tomado. Era una imagen borrosa, como si alguien la hubiera capturado desde el muelle con una cámara vieja. Mostraba el agua de la represa, pero en el centro, apenas visible, había una figura. Parecía una persona, parada o flotando sobre el agua, pero con la cabeza agachada. No se le veía el rostro. Me asusté tanto que cerré la laptop de golpe. Fui a ver si todos dormían, y sí, todo estaba en silencio. Pero al pasar frente al cuarto de Carolina, escuché algo. Era una canción muy bajita. Reconocí la melodía. Era la misma canción que Carolina decía haber escuchado esa noche. Una que solía cantar su esposa mientras cocinaban juntas. Una balada vieja que sonaba a despedida. Abrí la puerta despacio, pero no vi a nadie cantando. Solo estaba ella dormida, con el colgante en la mano, murmurando palabras sin sentido. Me acerqué y vi que la otra mitad del medallón tenía una grieta nueva, como si algo la estuviera partiendo desde adentro. Sentí una presión fuerte en el pecho, como si el aire se volviera más pesado. Salí del cuarto sin hacer ruido, con un presentimiento horrible, como si algo se hubiera metido en la casa con nosotros. Intenté hablar con mis padres al día siguiente. Les conté lo de la foto y el colgante, pero pensaron que estaba sugestionado. Me dijeron que todo era parte del duelo, que Carolina estaba mal y que nosotros también lo estábamos. Pero yo sabía que no era solo tristeza. Había algo más, una presencia, un eco que flotaba en el ambiente cada vez que alguien pensaba en la esposa de mi hermana. No eran recuerdos, era algo vivo, algo que se alimentaba de ese dolor. Y cada vez que se volvía más fuerte, más humedad aparecía en la casa. Como si el agua de la represa estuviera filtrándose en nuestras vidas sin que nadie pudiera detenerla. La tensión se volvió insoportable la noche siguiente. Estaba solo en la cocina, sirviéndome café para mantenerme despierto, cuando vi que una de las ventanas comenzó a empañarse por dentro. Me acerqué pensando que era el vapor de la olla. Pero cuando pasé el trapo, algo me detuvo. En el cristal del otro lado había una huella de mano. No era como las de un adulto. Era más alargada, con los dedos finos y separados, como si alguien con manos deformes hubiera presionado contra el vidrio. Salí corriendo al porche, pensando que tal vez era un animal o alguna broma pesada, pero no había nada. Solo el bosque callado y el reflejo negro del agua a lo lejos. Volví a entrar con el corazón latiéndome en la garganta. Sentía que algo nos estaba observando desde afuera, o peor, desde adentro. Esa misma noche, Carolina se levantó gritando. La encontramos parada frente a la chimenea, con los pies mojados. Tenía los ojos cerrados y el cuerpo temblándole. Repetía en voz alta que no quería irse con ella, que ya no era su mujer, que eso solo tenía su voz, pero no su alma. Fue la primera vez que la escuchamos hablar tanto desde la muerte de su esposa. Mis padres estaban en shock. Yo traté de calmarla, pero cuando la abracé, sentí que su ropa estaba empapada. No llovía desde hacía días. A la mañana siguiente, mientras todos dormían, salí con la cámara que uso para trabajo y caminé hasta el borde del lago. Me paré justo donde Carolina había soltado la lancha aquella noche. Tomé algunas fotos.
intentando enfocar el centro de la represa. Pensé que si captaba algo raro, tendría al menos una prueba, algo concreto para entender lo que estaba pasando. Cuando revisé las imágenes en la pantalla, todas estaban distorsionadas. Solo una salió clara. En ella, detrás de una neblina que no había visto con mis ojos, se dibujaba una figura femenina, delgada, con la cabeza inclinada hacia un lado. No tenía cara, solo una sombra en el lugar donde deberían estar los ojos. No pude más. Esa tarde enfrenté a Carolina. Le mostré la foto y le pregunté qué estaba pasando, qué era lo que había traído con ella. Primero se quedó callada. Luego me dijo algo que me dejó helado. No la traje. Ella me encontró en el fondo. Me llamó con su voz, pero su rostro no era el de ella. Me miró desde el agua y me pidió que la escuchara. Desde entonces no puedo dejar de oírla. Supe en ese momento que eso no se iba a ir solo, que esa cosa se había colgado de la tristeza de mi hermana como una garrapata, y que el colgante no era un recuerdo, sino una especie de ancla, algo que mantenía a esa cosa atada a Carolina. Esa noche tomé una decisión. Esperé a que todos se durmieran, saqué el colgante de la cajita y me dirigí al muelle. El aire estaba espeso, como si el bosque entero contuviera el aliento. Me metí en la lancha y remé hasta el centro, el mismo lugar donde Carolina había llegado aquella noche. Llevaba el colgante envuelto en la misma tela negra. Cuando estuve justo en el punto donde el agua parecía más negra, lo lancé lo más lejos que pude. Apenas tocó el agua, algo se quebró en el ambiente. Una ráfaga de viento me empujó casi hasta volcarme. Remé de regreso sin mirar atrás, con el corazón latiendo como si fuera a salirse del pecho. Cuando volví a la cabaña, sentí un silencio distinto. No era ese silencio pesado que había sentido durante los días anteriores, sino uno más seco, como si algo se hubiera apagado. Me senté en la terraza, mojado y temblando, y me quedé ahí hasta que salió el sol. Nadie se dio cuenta de lo que hice. No lo comenté, solo observé. Ese día, por primera vez desde que llegamos, la casa no olía a humedad. El aire estaba limpio, como si hubiéramos abierto todas las ventanas. Pero más importante, las paredes ya no lloraban, ni una gota. Me costaba creerlo. Era como si al arrojar el colgante algo se hubiera roto o liberado. Carolina se levantó más tarde de lo normal. Parecía tranquila, incluso descansada. Se sentó a desayunar con nosotros como si nada hubiera pasado. No mencionó a su esposa, ni la canción, ni los episodios anteriores. Solo dijo que había soñado con un campo lleno de árboles secos y que ahí la vio por última vez. Me dijo adiós, sin hablar, solo con la mirada. Después desapareció entre los troncos, nos contó, mirando su taza de café. Fue lo más lúcido que la habíamos visto desde el accidente. Por dentro, yo sentí una mezcla rara de alivio y culpa. Alivio por verla así, y culpa porque no le dije que fui yo quien lanzó el colgante. Pasamos los últimos 2 días en la cabaña sin incidentes. Incluso nos reímos en una de las cenas, como si por fin estuviéramos saliendo del hoyo. Pero había algo que no dejaba de molestarme. Una especie de inquietud que se quedaba en mi pecho. La represa seguía ahí, quieta, sin dar señales de nada raro. Pero cada vez que la miraba, me parecía que el centro estaba más oscuro que antes, como si guardara algo debajo, algo que no se había ido del todo. Empecé a pensar que tal vez no se trataba de la represa en sí, sino de nosotros, de lo que llevamos adentro, el dolor, la ausencia, las cosas que no decimos. Tal vez eso era lo que atraía eso. El día que nos fuimos, Carolina se detuvo en la orilla antes de subir al coche. Se quedó ahí, observando el agua. Yo la miré de reojo, con el miedo en la garganta, pensando que tal vez volvería a escuchar aquella voz. Pero no, solo se persignó y susurró algo que no alcancé a oír. Después subió al asiento trasero y no miró hacia atrás. El camino de regreso fue silencioso, pero distinto.
no de esos silencios pesados, sino uno de descanso, como si por fin el dolor empezara a aflojar, como si lo que pasó allá en esa casa, por terrible que fuera, hubiera cerrado algo que estaba abierto desde hacía demasiado tiempo. Ya en casa, durante los primeros días todo estuvo bien, pero no duró. Una tarde, mi madre se echó a llorar en la sala recordando una foto vieja. Apenas lo hizo, noté una mancha de humedad en la esquina del techo. Al día siguiente el pasillo olía a madera podrida. No le dije nada a nadie, pero lo supe de inmediato. Lo que sea que nos encontró en la represa, no se quedó allá, no del todo. Quizá el colgante fue solo una excusa, una forma de entrar. Y ahora, cada vez que el dolor se hace presente en esta casa, algo se manifiesta, algo que huele a agua estancada y a despedidas que no terminan nunca. Hace una semana, mientras revisaba unos archivos de trabajo en la computadora, el sistema se trabó de golpe. La pantalla parpadeó y luego se puso negra. Cuando volvió, solo había una imagen en el escritorio. Una foto que no estaba ahí antes. Era de la cabaña, tomada desde el bosque. Pero lo que me heló fue vernos a todos en el porche, justo la mañana antes de irnos. Yo, mis padres y Carolina, y una figura más, de espaldas, al borde del agua. Tenía el mismo cuerpo delgado que había captado en la foto de la represa. No lo comenté con nadie. Solo apagué la computadora y me fui a acostar, pero no dormí esa noche. Sentí que había dejado una puerta abierta. Desde entonces, cada vez que el ambiente en casa se pone triste o cargado, esa sensación regresa. Al principio es sutil. El aire se vuelve más denso, las paredes crujen como si se encogieran, y ese olor a humedad aparece, aunque el clima esté seco y caliente. Luego empiezan los sonidos. Cánticos muy bajitos, como si vinieran desde dentro de las paredes. La primera vez creí que era una radio mal sintonizada, pero al acercarme a la pared, supe que no. Era la misma melodía, la canción que Carolina decía que su esposa le cantaba. No he vuelto a escucharla desde entonces, pero Carolina ha tenido episodios. Despierta a mitad de la noche, empapada y con la mirada perdida. Ayer, mientras limpiaba el cuarto de Triques, encontré algo que me descompuso. Envuelta en una camiseta vieja estaba la otra mitad del colgante. No sé cómo llegó ahí. Juré que había lanzado ambas piezas al agua, pero ahí estaba, agrietada, con óxido fresco y un olor penetrante a madera mojada. No me atreví a tocarla, la dejé ahí y cerré con llave la puerta del cuarto. Pero ahora no puedo dejar de pensar en ella. Siento que me llama, no con palabras, sino con una especie de presencia, como si hubiera esperado todo este tiempo para volver a manifestarse, como si hubiera hecho de esta casa su nuevo espejo. Hoy Carolina me preguntó si yo creía que los muertos realmente se van. No supe qué responder. Me miró un rato en silencio y luego dijo: yo creo que hay ausencias tan fuertes que se convierten en presencias. Y hay dolores tan profundos que abren huecos por donde se cuela lo imposible. No sé si ella siente lo mismo que yo, pero algo me dice que lo sabe, que la cosa esa nunca se fue, solo se ocultó, solo se adaptó a otro espacio, a otra tristeza, a otro silencio donde crecer sin ser vista, hasta que volvamos a rompernos un poco más, hasta que le demos otra razón para salir. He pensado muchas veces en quemar el colgante, pero algo me detiene. No sé si es miedo o una especie de respeto por lo que representa. Tal vez es que, en el fondo, sé que no importa lo que haga, porque desde aquella noche en la represa, nuestras emociones dejaron de ser nuestras. Ahora, cuando el ambiente en casa se carga de nostalgia o dolor, la humedad vuelve, y con ella, el olor. Y yo solo pienso en esa figura quieta al centro del agua, esperando, porque hay ausencias que no dejan espacio, solo humedad, solo sombra.